noches a todos. A nombre de Producción y Difusión Artístico-Cultural Socialmente Responsable, agradecer a Karim del Plan, directora del IFAL, a Jacqueline André, encargada de la biblioteca, a Logan, a Cecil, a Denis por todo el apoyo para esta actividad. También darles la bienvenida a ustedes, por supuesto, a nuestros invitados. Y bueno, pues el tema que hoy nos convoca es el texto de Tzvetan Todorov, El miedo a los bárbaros. Nace en 1939 en Sofía, Bulgaria, fallece este año, tiene una producción en relación a campos disciplinarios diversos, entra a trabajar, por ejemplo, a la literatura, la historia es otro de sus campos, la filosofía, por ejemplo, la psicología es otro que lo acompaña. Tiene una producción en cuanto a textos extensa, va avanzando, construyendo problemáticas que tienen que ver con la ética, fundamentalmente en cuanto a la construcción de la noción del otro. Eso está plasmado en este libro. Este texto es del 2008, año en el que también Todorov recibe justamente el Premio Príncipe de Asturias, y en el discurso que da cuando lo recibe, avanza en la noción del extranjero, situando que cualquiera de nosotros puede ser, ¿no? En cualquier momento. Y tiene también ahí una crítica muy interesante en torno a lo que le toca vivir en relación al comunismo versus el capitalismo, en un momento en donde se estaban debatiendo justamente zonas discursivas político-económicas que empiezan a tener efectos ya para nosotros demasiado claros. Cito, en 2008 fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales por representar el espíritu de la unidad europea, del Estado, del Este, del Oeste, el compromiso con los ideales de libertad, igualdad, integración y justicia. Una cita del discurso que da Todorov es la siguiente: el extranjero no solo es el otro, nosotros mismos lo fuimos o lo seremos, ayer o mañana. Al albur de un destino incierto, cada uno de nosotros es un extranjero en potencia. Todorov comienza el libro, este texto, además de otros, con referencias de orden personal, ¿no? Eso es como una parte de su escritura, de su estilo, que lo hace también muy fluido, ¿no? Este texto comienza con una referencia que en parte delinea el análisis que va a estar trazando Todorov a lo largo de su recorrido. Abro una cita y con eso justamente comenzamos, ¿no?, a dialogar sobre el texto, ¿no? Dice: en Europa, el siglo XX ha estado dominado por el conflicto entre regímenes totalitarios y democracias liberales. Los protagonistas estaban claramente identificados. El bloque de países comunistas, que se extendía desde la Alemania del Este hasta Corea del Norte, en un primer momento dominado por la Unión Soviética. Al otro lado del telón de acero, rodeando a estos países, se situaba Occidente, el mundo libre, formado básicamente por los países de la Europa Occidental y Norteamérica, conducida por Estados Unidos. Quedaba fuera de este antagonismo un tercer protagonista, un conjunto heteróclito de países no alineados, políticamente neutrales, llamados Tercer Mundo. Esta situación duró más de medio siglo. Yo era especialmente sensible a ella por haber nacido en Europa del Este, en Bulgaria, donde viví hasta los 24 años, cuando me trasladé a Francia. Esta distribución del mundo me parecía destinada a durar eternamente, o cuando menos, durante toda mi vida. Quizá esto explica mi alegría cuando, hacia 1990, los regímenes comunistas europeos se desmoronaron uno tras otro. Ya no había razones para oponer el este al oeste, ni para competir por el dominio universal, de modo que podía albergarse cualquier esperanza. Los viejos sueños de los grandes pensadores liberales iban a cumplirse por fin. Las guerras serían reemplazadas por el comercio, podría instalarse un nuevo orden mundial más armónico que el mundo previo a la Guerra Fría. Pienso que no fue el único que creyó en tal evolución favorable. Apenas 20 años después,
no queda más remedio que constatar que esta esperanza era ilusoria, ¿no? ¿Frente a qué pensador nos encontramos, ¿no? Pues muchas gracias. Antes que nada quisiera dar las gracias a la doctora Tania Acosta, colega de la Universidad Iberoamericana, a la Casa de Cultura de Francia, e igualmente a unos estudiantes que por ahí vi y colegas que vienen de la Ibero. A los lectores que están aquí presentes, Devora Libros, por supuesto yo creo que es muy grato y es una sorpresa pues realmente digna, ¿no? Yo revisar en este texto, reparar en algunos conceptos e incluso comentar o retomar algunas de las posturas del propio Todorov, del contexto, el contexto actual que vivimos. Su pertinencia, pues ya la doctora Tania fue muy precisa, es un pensador búlgaro, migrante, nacionalizado francés, que evoca literalmente lo multicultural, lo polisémico, incluso lo transdisciplinario. Es un defensor de la ilustración en los límites de lo que sería la posmodernidad, que es un dato muy curioso, porque habla precisamente de una defensa, un bastión que podemos todavía contextualizar de la democracia liberal, de los ideales de la ilustración, ante la aceleración de un sistema de producción y evidentemente sus escollos. ¿Cómo qué? Pues evidentemente el migrante, el hombre desplazado. ¿Qué hacer con esta nueva identidad, nueva subjetividad naciente que hoy en día pues es algo de todos los días, ¿no? Es algo constante y que representa una afrenta para mundos occidentales y orientales? Incluso desdibuja las barreras y las esperanzas de un Estado-nación, de una democracia que sea participativa. El migrante es el que literalmente habita la tierra de nadie. También es una afrenta o una especie de crítica a un neofascismo actual, ese fascismo social que incluso vivimos todos los días en la Ciudad de México. Basta con ver que hay un apartheid económico, literal, hay zonas salvajes y zonas civilizadas. Hay una separación radical entre estas zonas salvajes donde cae todo el poder, ¿no?, del Estado en defensa de las zonas civilizadas. Como experiencia particular, basta con ver Santa Fe, precisamente hay una división literal en una paradoja donde supuestamente un puente es lo que va a comunicar y vemos de un lado un club de golf y del otro pues un gueto, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Y obviamente la ilusión de la democracia, porque la democracia representa pues un viraje de esas fronteras geopolíticas, se desdibujan precisamente bajo la instauración del capital como único poder. Entonces, ¿qué tan participativos somos nosotros o es la ciudadanía en una democracia donde pues hay otros intereses que en realidad obedecen a distintas agendas desconocidas, ¿no? Bueno, para ello no quiero hacer promoción, pero hay una invitación de la UAM, evidente, a los 150 años del Capital, que será la próxima semana, empieza el 13, me parece, ¿no? Bueno, entonces hablamos de otro punto que es la disolución de lo ético. En los términos relativos que utiliza el propio Todorov, la civilización y barbarie, ante un modo de producción enconado en una actitud. Y yo creo que esa es la parte central que me gustaría como retomar, sin alargarme mucho, ¿no? Quiero que esta participación sea considerada no como una ponencia, ni mucho menos una conferencia magistral, no estaría a esa altura, sino una provocación, sobre todo al auditorio, ¿no? Provocación de que, de pensar junto con Todorov, que una civilización o un sinónimo de sus ideales equivale a una estabilidad ética. Es decir, poner bajo un análisis crítico si la civilización implica estabilidad ética, o siempre bajo el postulado de que debe de haber un reconocimiento del otro. Sin embargo, tengamos presente que dicho ideal es únicamente formativo, no es real. ¿Por qué quiero decir esto? Porque bajo el reconocimiento siempre está el conflicto, y no vamos a tener en un sentido peyorativo el conflicto no es malo, el conflicto nos lleva al reconocimiento del otro. El problema es cómo actúan ciertos obturadores de los mecanismos del sistema que violentan al otro.
A eso es a lo que voy. Por ejemplo, el progreso no destierra la barbarie, evidentemente, eso yo creo que junto con Todorov lo podemos pensar. Más bien el progreso conjura estos obturadores connaturales, si podemos decirlo de alguna manera, de la violencia que hay en el hombre, ¿no? Otro autor sumamente importante que me gustaría como conectar es René Girard, ¿no? Precisamente la violencia y lo sagrado, ¿no? La rivalidad mimética, etc., ¿no? Un tercer punto es implicar desde una lectura de Nietzsche tal vez la razón como una forma de hipóstasis que se disuelve en los ánimos, en los sentimientos, pero que anidan en ello. ¿Qué quiero decir con esto? No es una frontera real la razón. Uno cuando piensa que va a dialogar con el otro y dice lo vamos a hacer en términos racionales, pues hay ánimos detrás de esa racionalidad, ¿no? Si uno pretende llegar a, no sé, estas comunidades indígenas, si quiere, vendiéndoles la idea de los ideales ilustrados o los ideales capitalistas o los ideales metropolitanos, pues obviamente hay una pretensión y hay un ánimo que está detrás de ese discurso. Más bien, la razón que es una forma instrumentalizada e inconsciente de la barbarie. Y yo creo que Todorov dice, bueno, claro, la barbarie siempre va a existir y hay un peligro real cuando declaramos a una cultura como bárbara o declaramos una civilización como bárbara. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una categoría dialéctica que devuelve curiosamente a quien declara al otro como bárbaro en una práctica que ya es barbarie, ¿no? Dígase de otro modo, pues las políticas del gobierno de Trump, nos queda claro, ¿no? Estas ideas y estas declaraciones de poner definitivamente un muro, de cómo tratar al fenómeno de la migración, etcétera, ¿no? O pues el diálogo entre Occidente y Oriente, ¿no? Evidentemente, ¿no? La idea del Estado Islámico. En fin, no por ser menos importante y como un cuarto punto, es ver la simetría que hay en el deseo, ¿no? Y las implicaciones que hay en un contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Es donde se planta todo, ¿no? Hay que interrogar qué es lo que implica y cómo funcionan las sociedades actuales, es decir, tanto democracias liberales como economías globales, bajo la idea de la creación de un enemigo. Pareciera que este es el modo de operar y cómo asimilar esa fuerza que tenemos en un modelo productivo, siempre pensando que está el otro detrás, ¿no? Ya sea el otro en una violencia que está instrumentalizada, una violencia sistémica, el otro que es mi competencia laboral, o bien el otro que es el enemigo externo, que está por amenazarme, que está por erradicar mi modelo de vida, etc., ¿no? Bien, algunas cuestiones me dicen del tiempo, no quiero demorarme mucho, pero bueno, desde el discurso del Premio Príncipe de Asturias de 2008, Todorov se instala, yo creo que en esta dicotomía. Es un llamado a reconocer la humanidad de los otros, es una declaración ilustrada, pero ojo, es en un mundo post-ilustrado, es decir, es ante la comunidad europea, donde dice precisamente que hay que reconocer la humanidad de los otros, pero ¿qué implica el reconocimiento, ¿no? Retoma el significado de lo ilustrado a la luz de lo civilizado, pero ojo, hay que hacer una deconstrucción del término de civilización. Y hay una cita que me parece fenomenal de su propio discurso, dice, y es a la letra: ser civilizado no significa haber cursado estudios superiores o haber leído muchos libros o poseer una gran sabiduría. Todos sabemos que ciertos individuos de esas características fueron capaces de cometer actos de absoluta y perfecta barbarie. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros y hábitos distintos. Entonces, ojo, digo, el grado de cultura no da el grado civilizatorio como uno pretendería, ¿no? Incluso a lo mejor te da una colocación laboral, una inserción dentro de un panorama socioeconómico, pero no siempre el ideal ético o la simetría que se pretende, de que la civilización equivale a una normalidad ética. Entonces, en este contexto de significación, hay que retomar el problema que introduce en el libro, en Miedo a los bárbaros, que habla precisamente de una distribución o tipología de las circunstancias geopolíticas que conjuran sentimientos, es decir, hay un disfraz detrás de esas estructuras productivas
y que se dividen en 4 tipos. Él trata de dividir la sociedad o en estas sociedades o economías o modos de producción de apetito, ¿no? Donde el beneficio es aparente, el de la globalización, porque hay un deseo permanente de consumirlo. ¿A través de qué? Del ocio, ¿no? Pone, por ejemplo, economías estilo la de México, Sudáfrica, Brasil, China y la India, donde evidentemente es una aceleración del modelo capitalista y la expectativa constante, ¿no? De que hay algo por disfrutar, hay un grado de hipóstasis del deseo constante que podemos todos acceder a él, ¿no? Basta con ver los mecanismos publicitarios, ¿no? Vemos, tú puedes tener este coche, tú puedes tener este hogar, tú puedes tener esto, cuando no hay una realidad material que lo soporta. Pues en México es claramente, ¿no? Hay otro tipo de sociedades que son las del resentimiento, que han vivido bajo la humillación, como los musulmanes, ¿no? En general, Marruecos, Pakistán, o las culturas que han sido colonizadas. Son estos especie de bancos de odio que están por explotar precisamente y de las cuales se alimentan pues, ciertos ideales revolucionarios, pero al mismo tiempo pues, encuentros con el tercer tipo de sociedades, las que viven del miedo, como sería Europa o Estados Unidos, que temen precisamente el resentimiento o la humillación que han causado o el apetito de otras economías emergentes. Y su fuerza es precisamente la contención, es un blindaje de sus fronteras, o es un blindaje incluso de sus modos de vida a través de la asimilación. Vamos a entrar a ese concepto. El cuarto tipo es la indecisión, que es este tipo de sociedades donde hay un viraje entre apetito y resentimiento. Podemos, yo creo que incluso introducir algunas economías como las de Latinoamérica, donde no sabemos muy bien si van a disfrutar de una ilusión del beneficio del capitalismo o en realidad están viviendo del resentimiento histórico. Entonces yo creo que a partir de esto nos conduce una tesis peligrosa que la plantea el propio Todorov. Los países occidentales tienen pleno derecho a defenderse de toda agresión y todo atentado a los valores sobre los que decidieron democráticamente. Y esto pues basta ver, o sea, si Londres se ve amenazado por terroristas, entonces hay que usar la fuerza. Si París, los atentados, etc., ¿no? Pero ojo, tienen que combatir con firmeza toda amenaza, ¿no? Como el terrorismo y toda forma de violencia. Sin embargo, no tienen que dejarse arrastrar por una reacción desproporcional, culturalmente desproporcional. Entonces, en el fondo, hay que ver cuáles son las condiciones de aceptar el ejercicio de la violencia, ¿no? Y cómo podría estar cívicamente, moralmente o legalmente esquematizada. Entonces, el miedo a los bárbaros es precisamente el fondo cultural donde nosotros, cuando declaramos quiénes son los bárbaros, nos convertimos en ellos. Porque para Todorov la ley debe de prevalecer sobre las costumbres, definitivamente. Y hay un problema, el capitalismo está normalizando la inequidad. Entonces, ¿cómo podemos conservar leyes, ¿no?, que prevalezcan sobre las costumbres cuando tenemos un modelo productivo que en realidad hace una separación radical, ¿no? El libro tiene una división: el peligro latente y constante de la barbarie, las identidades colectivas, la hipocresía de las acciones, la relación con el Islam. Más que nada, esto es una invitación a leerlo, o si ya lo leyeron podemos discutir alguna parte. Y la identidad europea, ¿no?, las fronteras, si son reales o no, de la Unión Europea. Entonces, nada más ya para ir cerrando, hay una propuesta que me gustaría incluso repensar junto con ustedes. En Todorov se habla de una rivalidad asesina y en René Girard de una rivalidad mimética. Guardan una similitud muy interesante. La rivalidad asesina evoca las fuerzas productivas de un proyecto Estado-nación en la creación de un enemigo común, por ejemplo, ¿no? Esto es casi evidente cómo operan algunas sociedades. Es un miedo latente a la enfermedad, un miedo latente al migrante, un miedo latente incluso a la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Qué es lo que ocasiona esa rivalidad asesina? Vaporizan la identidad del otro, porque absorben los valores culturales en una pragmática instrumental. Aceptamos y nos moldeamos a ciertos ideales de vida precisamente por el miedo latente, ¿sí? Hace poco estábamos hablando de Edgar Allan Poe, que incluso han tenido sesiones aquí, bastante interesante, del hombre de la multitud, por ejemplo, los invito a leerlo, ¿no? Es ese miedo latente de que el otro pueda amenazarme cuando yo evoco precisamente esa reacción, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con la rivalidad asesina? Pues opera el miedo colectivo como si fuera una suerte de antídoto ante la diferencia, porque lo que nos une es el miedo. El propio Nietzsche decía, junta animales de miedo, o animales con miedo, y lo que vas a obtener es cultura. Y pues obviamente es nuestro mayor mecanismo de defensa, ¿no? Ante la naturaleza, la muerte, lo que quiera. René Girard, como habla precisamente de esta creación o rivalidad mimética del otro, ¿no? A partir del deseo, porque uno piensa que nuestro deseo simula, en algún sentido, ser anterior, temporal, ontológicamente, que no olviden esas palabras, pero es como si mi deseo fuera anterior a lo que desean los otros que me rodean. Por lo tanto, tengo que justificarlo, tengo que elevarlo y literalmente transcribirlo a un deseo metafísico de trascender. Copio del otro su modo de vida, pero lo que hay en el fondo es un resentimiento de que sé que el otro a lo mejor puede tener la misma estructura. Por eso los más próximos en un espacio y tiempo psicosocial son siempre los que se convierten en nuestros probables enemigos o rivales. Precisamente lo que yo, es como este dicho, ¿no? Lo que te choca, te checa, perdón que sea tan burdo, ¿no? Pero es como si dijéramos, tenemos el modelo económico de nuestro país vecino y lo imitamos al cansancio para pretender homologarlo, cuando de fondo, y según la teoría de Girard, está operando una rivalidad mimética, agotar al otro completamente. Viceversa, Estados Unidos lo que hace es incorporar toda diferencia en un modelo productivo, ¿no? No se diga del jazz, por ejemplo, o el blues, o cualquier movimiento musical como el rap, que fueron de los límites, la periferia precisamente de sus urbes, y de pronto se convierten en MTV, tal cual. Entonces esto solamente genera violencia para Girard, y esa violencia está enconada en un vacío intrínseco en el deseo, porque no hay un objeto. Nosotros cuando deseamos, no deseamos un objeto, deseamos contextos difuminados. Si deseáramos un objeto, entonces podríamos llevar a pleno cumplimiento ese deseo. En realidad, el contexto lo que hace es difuminar todas nuestras acciones y voluntades. El mimetismo se convierte entonces en un modelo que pretende ser superado como un obstáculo. ¿Qué quiero decir? Es la percepción de que el otro limita mi cumplimiento del deseo. Entonces yo, con una feroz resistencia, voy a mantener mi carácter de ser el protohombre, por ejemplo, ¿no? Entonces coinciden los dos en la apropiación de la cultura por medio de la civilización. Pero ojo, Todorov advierte, el dominio de la cultura no implica una expansión civilizatoria. No se deben de confundir, pero no se deben de excluir, ¿no? Es como una respuesta tramposa. Es como si dijéramos, una cultura puede expandirse, y incluso cita contextos muy familiares, ¿no? El periodo novohispano, por ejemplo, ¿no? La conquista de Mesoamérica, y cómo se fusionaron estas dos culturas. Por supuesto hubo mecanismos de violencia, por supuesto hubo rechazo, por supuesto hubo exterminio, y sin embargo nació de ese producto una cultura, ¿sí? Que somos nosotros. Entonces su apuesta es por la pluralidad de culturas, tomar conciencia de las tradiciones, pero también distancia respecto a ellas, respetándolas. Advierte que esta civilización puede llegar a la materialización de una barbarie, pero no hay que dejarnos engañar ni dejar de creer en el proyecto ilustrado. Hay que ver precisamente que el conflicto es la expresión de una diversidad y limitación humana que puede superarse, aceptando la existencia del otro, aceptando que es un sujeto histórico, y aceptar que el otro tiene un discurso
cultural y un derecho civilizatorio también. Entonces, ¿qué pasa con la violencia? Y con esto ya cierro un poquito, ¿no? Hay tres tipos de violencia. Hay un sacerdote jesuita, Ignacio Ellacuría, que estuvo en las mediaciones de paz en El Salvador, donde nos habla de violencia estructural, que es sistémica. Esta es la violencia institucionalizada. Esta violencia se expresa mediante la economía, la política, lo social. Y es esta violencia con la cual todos convivimos y de alguna manera manejamos. A veces toleramos, a veces llegan hasta el punto de inflexión de nuestra resistencia y rompemos. Hay una violencia represiva, que es el obturador del sistema, para encauzar nuevamente una nueva tolerancia. Es cuando entra el Estado y reprime precisamente. Es cuando el Estado llega y impone, obviamente, la ley por la fuerza. Sin embargo, hay una violencia revolucionaria, que es la que cito de Ellacuría, ¿no? Esta violencia revolucionaria es de esperanza. Y ojo, sí, sacerdote jesuita, un discurso teológico y sin embargo, un discurso revolucionario. Entonces, esa es la violencia que nosotros podemos todavía, de forma esperanzadora, evocar para mantener el diálogo. El diálogo sin duda es violento. Cuando yo me acerco con ustedes, con un discurso, cuando ustedes me hacen una pregunta, hay una violencia ejercida. Sin embargo, es una violencia para ciertos fines. Es una violencia que pretende acercar horizontes de vida o bien traspasarlos, limitarlos, reconocernos como otros. Ese es el tema estructural, ¿no? Coincidir en este mundo occidental y oriental bajo condiciones de equidad, de diálogo, sin aspereza ni resentimiento. Las salidas que plantea Todorov son el momento oportuno para una reflexión. Termino con un fragmento de un poema de José Emilio Pacheco que creo que ilustra esto irremediable, irredento, pero continuo, de manera de crítica, es lo que genera el sistema. Paradojas de espacios vacíos, llenos de contenidos que son las víctimas. Y yo creo que es un llamado que tal vez pueda evocar esa transformación si se pretende integrar, ¿no? Y cito, ¿no?, de José Emilio Pacheco, dice: mira a los pobres de este mundo, admira su infinita paciencia, con qué maestría han rodeado todo, con cuánta fuerza miden el despojo, saben con certeza que estás perdido, ya que tarde o temprano ellos en masa heredarán el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco antes que nada a la doctora Tania la invitación aquí al recinto de cultura Casa Francia y por supuesto a los puntos de vista del maestro Irán. Tenemos definitivamente afinidades, creo que hasta las mismas citas. Yo también agradezco mucho a los presentes en el ánimo de poder conocer y comentar un poco las ideas que Todorov expone en este libro. Yo escribí un texto, es breve, de igual forma para animar el diálogo al respecto del libro. Espero no haberlo escrito como si se nos hubiera dejado de tarea que lo leyera, pero será muy breve. Lo voy a leer. De hecho, lo titulé Del miedo a los bárbaros o del derecho objetivo. Dice así: el filósofo franco-búlgaro Tzvetan Todorov, en el libro de Marras, nos hace una descripción valiosísima sobre los juicios de valor que abundan y han abundado en el interior de los pueblos, naciones e individuos con relación al otro y la otredad a lo largo de la historia. Todorov, en su calidad de inmigrante, no solamente reflexiona sobre ello, sino también parece proponer ideas que puedan contribuir a soluciones institucionales o de Estado. Es decir, da insumos para que los gobiernos se institucionalicen y, en consecuencia, se construya una visión de Estado que pueda convertirse en política y en discurso ciudadano que considere la forma de tratar a los inmigrantes y a los diferentes, incluso que se puedan dirimir problemas bajo la mediación gubernamental. Problemas que hasta este momento solamente se abordan con un discurso políticamente correcto y que en la praxis resulta sobrado de buenas intenciones y falto de la especificidad de las circunstancias. Asimismo, resalta dos vocablos llenos de modernidad como lo son cultura y civilización, y otro más lleno de historia,
como lo es la palabra bárbaro, con todas sus implicaciones denostativas. Cuando digo que resalta dos vocablos, me refiero a que los resignifica a partir de las condiciones actuales en las que el mundo se encuentra. Me refiero a la rimbombante valoración semántica que estos conceptos han tenido en los conflictos bélicos de los últimos 30 años de nuestra historia. Me refiero por lo menos de la guerra del Pérsico para acá. Pues estos conceptos han sido enajenados en la argumentación mediática, global y justificativa de empresas bélicas, entre comillas, caritativamente invasoras, principalmente de Norteamérica y sus amigos. Sus amigos me refiero a algunos países de Europa. Por otro lado, Todorov intenta edificarnos una identidad europea con buenos argumentos, además, basada en bondades y circunstancias de relevancia histórica y paradigmática reflejadas en el presente, particularmente el asunto de la pluralidad como eje y detonador de su expansión ideológica, y como algo rescatable si se observa bien. Sin embargo, creo, es uno de los puntos de vista más objetivos por la calidad de inmigrante afortunado que ha tenido el filósofo en ciernes. Todorov es un inmigrante sumamente afortunado, no es como cualquier otro inmigrante, ¿no? Y me parece que a partir de ahí es la subjetividad de sus puntos de vista. También me parece que tácita y deliberadamente soslaya el sistema mundo económico, aquellas condiciones político-económicas que se superponen a las ideologías y las valoraciones morales, pues la maquinaria del mercado y del mercadeo mundial es en sí una ideología que supone un orden mundial y que prescinde de nacionalismos, racismos u otra categorización de la diferencia. Es decir, en el orden mundial del mercado, los estratos se simplifican en ricos y pobres y en lo general en consumidores. Desde luego es sobresaliente en una intención de filosofía o ontología económica la estratificación que el filósofo hace de países según su alcance o participación económica y el resultado que esto puede tener en ellos y en los países dominantes. Son tres las categorías a las que me voy a referir. Una, la de los países con apetito. En esta es donde ubica a nuestro país, México, en el mejor de los escenarios futuros posibles. Los que vivimos en México desde hace unos 40 años sabemos que esa es una promesa que va tomando forma de las ya clásicas leyendas mexicanas como La Llorona, el Nahual y el Zorro de Moctezuma. En fin, con esta categoría se refiere a los países con apetito que, por su capacidad económica, reclaman un lugar en el top 10 de los países con mejores condiciones de vida, es decir, ser parte de las grandes sociedades de consumo. Están también los países con un alto resentimiento, producto de las agresiones contemporáneas o históricas que les han propinado los países más ricos. Así pues, y por último, están los países con miedo, que son las grandes potencias económicas que se sienten amenazadas por el apetito y el resentimiento de los otros países. Por cierto, como casi todos los historiadores, a México no lo ubican como parte de América Latina, pues insisten en que las condiciones y circunstancias de nuestro país no son comparables con las del resto del continente. Le he preguntado yo a infinidad de historiadores cómo es que no ubican a México en las condiciones históricas y las consecuencias históricas de América Latina, incluyendo los de la Guerra Fría, ¿no? Sin que no. En fin, quiero mencionar lo más sobresaliente de la obra, según mi criterio general, es esa capacidad argumentativa y bien lograda de relativizar y subjetivar los contenidos de los conceptos de civilización y barbarie. Relativiza hasta más no poder los argumentos de esos dos conceptos. La relativización o reducción fenomenológica llega a tal grado que el autor propone la acción de barbarie y la acción de civilización como condiciones íntimas del ser humano, la relativización o reducción fenomenológica llega a tal grado que el autor propone la acción de barbarie y la acción de civilización como condiciones íntimas del ser humano y de supervivencia. Les da una calidad de acción a estos dos conceptos. Así también las despliega como parte de la manera de exteriorizar sus certezas del mundo y de argumentar aquel resorte de dominar al otro, de tal suerte que incluso acuña el término pulsión bárbara.
Literalmente Todorov dice, voy a citar, Todorov, abro comillas, y dice: la barbarie es el resultado de un rasgo del ser humano del que parece ilusorio esperar que algún día llegue a erradicarse, cierro comillas. Luego entonces afirma que bajo estas consideraciones, producto de la relativización, cualquier pueblo, individuo o cultura puede llegar a la acción bárbara. Por otra parte, define como civilización, nuevamente cito brevemente, reconocer la pluralidad de grupos, de sociedades y de culturas humanas y colocarse a la misma altura de los otros. Cierro la cita. Así pues, todos tenemos también la oportunidad de llegar a la acción civilizatoria prácticamente por decisión propia. Necesariamente reconocemos que ser civilizado es ser bueno y ser bárbaro no lo es. A partir de la subjetivización, nos liberamos del determinismo de calificar a un pueblo, nación o individuo de bárbaro o civilizado. Nos descarga ahí de manera generosa. Son dos acciones guardadas en el ser humano y que pueden explorarse según circunstancias, razonamientos o sentimientos. Al respecto, me permito a continuación hacer un recordatorio de lo que dijeron algunas mentes importantes sobre el bien y el mal, siguiendo una exposición sintética del extraordinario filósofo mexicano José Porfirio Miranda. José Porfirio Miranda fue catedrático de la UAM y un extraordinario filósofo mexicano. Me parece que está infravalorado. Por ejemplo, Platón dijo que el bien supremo estaba en las ideas eternas. Lo contrario estaba en el fenómeno o apariencia de las cosas. Descartes dijo que el bien estaba en las ideas innatas del hombre, es decir, radicaba en conceptos paradigmáticos con los que el hombre nace. Aristóteles dijo que el bien se encontraba en la naturaleza, entonces lo contrario era antinatural. El extraordinario pensador español Francisco Suárez dijo que el bien se encontraba en la razón y que el mal estaba en los instintos. Santo Tomás afirmó que Dios permite lo bueno porque es bueno, no porque Él lo diga. Dios, no Santo Tomás. Y lo malo lo prohíbe porque es malo, mas no es malo porque Dios lo prohíbe. Gracias, Santo Tomás. Desde luego, el filósofo Todorov no cae en la tentación de emitir un juicio de valor íntimo y personalizado, pero creo que sí expone una convincente argumentación sobre lo relativo de los conceptos de barbarie y civilización, como ya lo dije, principalmente en el plano ontológico, y abre una posibilidad de que exista un derecho objetivo. Ahí me encanta la manera en que abunda Todorov, porque toda esta argumentación sobre los derechos pareciera que puede ser geográfica y sincrónica, no diacrónica, en fin. Es decir, un derecho que no esté determinado por autoridad alguna, sea histórica, académica, gubernamental, religiosa, tradicional o cultural. O sea, un derecho del que todos los hombres puedan ser beneficiarios y que esté, en efecto, íntimamente ligado al ser o, por decirlo de otra forma, que esté ligado a su punto más álgido de humanidad o de buena voluntad. Lo anterior me remite a la idea del iusnaturalismo o derecho natural. Significan lo mismo, ¿no? Ius de ley, en la lengua latina. Concepto bien delineado entre el siglo XIV y XV, en donde el bien, lo bueno, incluyendo la relación con el otro, no estaba determinado por ninguna autoridad. Por el contrario, gracias al iusnaturalismo se puede empezar a cuestionar todo tipo de autoridad, llámese religiosa, real, tradicional o incluso, más en nuestro tiempo, la autoridad del derecho positivo o del positivismo científico. Me disculpo si hay algún abogado aquí, o si hay algún científico de las ciencias duras, o de la epistemología positivista. Pero, bueno, el iusnaturalismo a eso se refiere. No debe de existir, el criterio de lo bueno no debe de estar supeditado a ninguna autoridad. Es algo como un derecho natural, es algo objetivo, no subjetivo, y esa es una gran discusión que incluso se da cuando se descubre el nuevo mundo por los europeos, ¿no?
las ideas de don Fray Bartolomé de las Casas están argumentadas precisamente en toda esta, ¿cómo le llaman? En toda esta jurisprudencia que hace don Francisco Suárez, ¿no? Francisco Suárez tiene un libro que se llama El Derecho a los Indios, ¿no? Y en la primera parte funda, no lo digo yo, lo dicen los que sí saben, funda el derecho internacional al defender el derecho de los indios. En la segunda parte se retracta de todo, ¿no? Porque van a ver amenazado hasta de muerte la corona. Pero en la primera parte del libro lo que debe de ser, o lo que deviene en el derecho natural, y le da todos los elementos argumentativos y filosóficos a don Fray Bartolomé de las Casas, para que una vez que llegue aquí y después de unos años madure y se da cuenta que lo que está sucediendo es una barbarie, ¿no? Entonces, me disculpo, claro, si les parece de mal gusto vincular al maestro Todorov con este concepto filosófico del iusnaturalismo. Definitivamente el iusnaturalismo nunca fue una idea acabada. Bueno, creo que ninguna lo es. En definitiva, la intención y aportación de quien escribe El miedo a los bárbaros es imponderable en términos argumentativos, desvinculantes, subjetivizadores. Abona a la construcción de una visión de mundo basada en la ética y la integridad, nada nuevo, pero nada fácil. Idea por mucho clásica, por lo tanto arquetípica. No en vano y con mucha razón, el filósofo franco-búlgaro se refiere a aquel mítico momento en que el griego Odiseo, el de los Ardides, no mi vecino, sino Odiseo el de los Ardides, decide trágicamente entre dos monstruos, Caribdis y Escila, es decir, entre dos males que se encuentran en medio del mar, afrontar el menos costoso. Pues de perder a todos sus hombres, solo decide perder a 6 de ellos. Esta es una postura que no soluciona nada en nuestro tiempo y en nuestros conflictos globales. El dogmatismo de argumentar a favor de una ideología o el nihilismo de creer que todo es circunstancial o cultural son, como Todorov brillantemente lo metaforea en la siguiente frase, que devuelve a nosotros la responsabilidad del derecho objetivo. El dogmatismo y el nihilismo son el Caribdis y Escila de nuestro juicio transcultural. Muchas gracias. Podemos entrar más bien a dialogar el texto, ¿no? Es decir, hay referencias en ambos discursos que tienen que ver con una cierta lectura en cuanto a la presentación del libro, ¿no? Y a partir de eso poder trazar coordenadas para abrir más bien la línea, para intercambiar, para dialogarlo, para trazarlo, ¿no? En relación a lo que ustedes dos mencionaron, hay un punto que podríamos destacar, y es la relación de Todorov con la ilustración. Uno de los pensadores de la ilustración al que más se refiere Todorov en otros textos también es a Rousseau, ¿no? Y de ahí hay una interesante manera en cómo se vincula el derecho natural con un discurso que a nosotros nos impacta de manera muy cercana, que son los derechos humanos, y que pareciera estarse vinculando con un metarrelato. En el segundo apartado del libro, Todorov menciona a Huntington, que tiene un vínculo con lo que escribe Fukuyama en cuanto al fin de la historia, ¿sí? Hay solamente en ese apartado demasiado material para poder detenernos un poquito y aclarar qué tipo de razón es la que elabora la ilustración, qué tanta fe le amerita a pensadores como Todorov, asumiendo que el mismo Todorov no se asumía como un filósofo. Por ejemplo, él decía que era ensayista, y no lo era como filósofo porque él no elaboró un sistema de pensamiento. Estoy pensando en Kant, estoy pensando en Hegel, estoy pensando en el propio Descartes y un largo etcétera, ¿sí? Entonces, lo que hace Todorov tiene mucho más que ver con una crítica que está requiriendo una cierta sagacidad en el lector para detenerse y plantearse una pregunta clave que está a lo largo de toda la obra de Todorov. Una de ellas es la de la ilustración, y la otra es qué vamos a hacer con la caída de estos grandes relatos cuando se empiezan a erigir otros también, ¿no?
En relación a eso, ¿qué tipo de relación tenemos con la razón ilustrada? ¿Cómo acercarnos justamente en ese sentido al texto de Todorov? ¿Y cuál es el vínculo que plantea con Rousseau? Que ese es fundamental, porque pareciera que no se puede comprender, digamos, qué es lo que le está pasando a Rousseau cuando él critica las ciencias y las artes en un gran discurso que le merita un premio, ¿no? Porque no son productoras de cultura. Entonces la noción de cultura que está articulando Todorov acá tiene mucho más que ver con un recorrido grecolatino en relación a la lengua, al lenguaje. Y Todorov algo sabía de eso, porque justamente inicia en gran medida en sus estudios a partir de la literatura, sobre el signo, la ficción, figuras que tienen que ver con cómo construimos interpretaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si nos empezamos a ir por el asunto de la ilustración y Rousseau? Sí, creo que Todorov tenga una franca proclividad a la ilustración, pero también habla desde su lugar como europeo. Me acuerdo que pone un ejemplo de una escritora, que vale la pena no recordar su nombre, cuando describe cómo esta escritora argumenta de manera paralela lo que es la cultura occidental y qué otra cultura ha aportado como la cultura occidental, y menciona qué otra cultura ha tenido un Dante, un Shakespeare, etcétera, 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 etcétera. Y dice, si acaso los árabes, pues está ahí Avicena, o no me acuerdo quién las menciona, ¿no? Creo que ese es me parece sobresaliente ese ejemplo, porque pareciera un razonamiento, una realidad con un sustento lógico. Y si algo tiene la ilustración, es que con todas sus bondades se reclama tremendamente occidental. Y quien le agarre la onda a la ilustración es beneficiario de la expansión occidental. Y bueno, en ese sentido estamos hablando de una colonización efectivamente a partir de la lengua, de los signos, de los conceptos, del pensamiento. Yo siento, no soy conocedor de toda la obra de Todorov, pero sí creo que en sus últimos textos, que me parece que este es uno de los últimos, expone sus ideas muy desde su lugar de europeo, de occidental, y que además creo yo que le parece sí emite un juicio de valor al respecto, como que eso es lo bueno, como que es lo que es como la mejor alternativa que se tiene, ¿no? Incluso me parece que deja ver que Europa es la cultura que ha logrado institucionalizar precisamente la ilustración, ¿no? O las ideas de la ilustración devenidas en institución. Su vínculo con la ilustración es definitivo. Yo lo propongo como entre lo bueno y lo malo, y lo bueno como la parte más que se ubica en la razón y en lo mejor del ser humano, ¿no? Y digo en la razón porque es la posibilidad de decidir ser civilizado o ser bárbaro. Sin embargo, creo que también habría que puntualizar a qué tipo de ilustración lo podemos vincular, ¿no? Porque sí hay como diferentes momentos en la ilustración. Creo que hay un momento más puro, que es el de Rousseau, definitivamente, ¿no? Qué bueno que lo acotas, doctora. Y que creo que sí tiene que ver con esta idea que se construye desde la ética, ¿no? No obstante, no puedo yo dejar de estar observando y dilucidando estas ideas
también desde mi posición como Latinoamérica. Y bueno, pues la idea de Rousseau también era muy condescendiente para otras culturas. Aún con todo lo progres que pudiera resultar la Ilustración, me parece que hay ese dejo francamente, bueno, además está escrito muy claramente, de la condescendencia hacia otras culturas, y por lo tanto no se consideraban civilizaciones desde la Ilustración. Había que provocar la expansión de la civilización occidental para que pudiese haber civilización. Ahí es donde tengo algunas observaciones. Pues muchas gracias, vaya preguntas, yo creo que están intensas, la verdad. Yo retomaría pues obviamente el vínculo de ilustración-razón, ¿no? Y este texto magnífico, el de ¿qué es ilustración? Sin duda, ¿no? La respuesta a qué es la ilustración que hace el propio Kant. El sapere aude, ¿no? El atrévete a usar tu propia razón y la razón en su uso público y su uso privado. Resulta sumamente interesante que ante esa respuesta que da el propio Kant, tiene detractores inmediatos, ¿no? Que son sus propios discípulos, ¿no? Hamann, ¿no? Jacobi, hablando de que pues, es una especie de disparidad, que uno en el uso público sea muy crítico, pero obedezcas por otro lado los mandatos del monarca, de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sin duda, o sea, la Ilustración nace de esa contradicción. El punto entonces es, ahorita vamos a Todorov, o sea, cómo, y retomando lo que decía mi colega, cómo se da una expansión de la Ilustración, ¿no? Sin duda, a partir de una idea contractual de las sociedades que pueda expandirse la Ilustración, es decir, y retomando la idea de Rousseau, ¿no? La misma noción de que, sí, bueno, hay una especie como de... no quiero meter en lenguaje teológico, cosas por el estilo, pero dentro de estas civilizaciones que parten de teologías sacrificiales, por ejemplo, como la occidental, la Ilustración suena muy bien porque devela lo natural, entre comillas, del hombre. Es decir, ha sido tocado, no sabemos si por Dios o por quién sabe qué cosa, pero la razón. Yo creo que la imagen icónica es la propia película de Kubrick, ¿no? Odisea del 2001, ¿no? Cuando este mono agarra y lanza precisamente un hueso, ¿no? Con el cual acaba de dominar a toda la naturaleza y se convierte, sinapsis es hermosa, ¿no? En una nave espacial. Ahí está la promesa de la Ilustración, es una ilustración contractual la que se expande, precisamente. ¿Por qué? Porque parte de una idea ontoteológica, una idea que le está animando de saber que somos, pues, afortunados por razonar, simplemente, ¿no? Ok, entonces, Todorov, ¿cómo se planta ante ese ideal? En decir, es que si no tenemos contrato, nos vamos a romper la cabeza, literalmente. O sea, si no hay condiciones mínimas de un diálogo, pues parte precisamente como un europeo afortunado, un migrante afortunado, ¿no? Que goza de todo el beneficio del sistema francés, ¿no? Siendo el migrante, parte de que pues, es una civilización que está en la contención, que vive del miedo precisamente. Entonces más le vale que exista ese contrato, que pueda sentar las bases para dialogar con el otro. Y ese es el modelo civilizatorio, precisamente, ¿no? Apuesta por él, porque cree en él, porque es una religiosidad, pues, ilustrada, ¿no? Digo, se me van a echar al cuello, ¿no? Yo, desde un punto de vista personal, ¿no? Y más en una lectura de Nietzsche, pues hay una falsedad en esa creencia, ¿no? Recordemos este texto de Nietzsche, Verdad y Mentira en sentido extramoral. Digo, parafraseando, no me acuerdo la cita textual, ¿no? Pero en un lejano sistema solar, entre centellantes planetas, existió un planeta donde seres efímeros se dedicaron a pensar. Fue el momento más efímero de la historia y sin embargo el más grandioso para ellos, ¿no? Simplemente porque pensaron, ¿no? Entonces, de construir la razón, es a lo que voy. Yo creo que
el diálogo precisamente con el arte es la deconstrucción misma de los canales de una racionalidad comprometida con un modelo contractual ilustrado. Una película muy buena, Terry Gilliam, la del Barón de Munchausen, no sé si la hayan visto, es sensacional porque pues ahí tenemos al gobierno ilustrado defendiéndose de los turcos, planificando la ciudad, amurallándola, diciendo todo está bien, hay que respetar las leyes, etc. Y de repente la escena teatral, el absurdo, ¿no?, que narrativamente recompone, ¿no?, lo que somos occidentalmente, ¿no? Entonces yo diría que yo me inclino hacia ese lado. El diálogo de la razón debería de ser no con ella misma, desde un modelo contractual, desde algo que sea, tú tienes una creencia en la razón, yo tengo la misma creencia en la razón, dialoguemos, a lo mejor diferimos en ideales de expansión, ¿no?, en ideales civilizatorios. No, más bien hay que deconstruir nuestros canales de racionalidad. El tema es si se ha hecho o no, pues hay varios intentos, yo creo el propio Cioran, ¿no?, es un poco pesimismo, ¿no? Pero ese acercamiento yo creo que con las artes, ese acercamiento con la literatura, ese acercamiento con la música, ¿no?, yo creo que fue contundente lo que presentó el maestro, ¿no? Es mucho más erudita la música que las palabras a veces, ¿no? Nos puede brindar las herramientas para construir los mismos canales de racionalidad y reconocernos ahí, ¿no?, precisamente. Digo, finalmente una de las principales labores que tenía el teatro griego pues era la catarsis, ¿no?, es el reconocimiento moral sin duda, ¿no?, pero a través de la transgresión misma. Un autor que me parece sensacional es el propio Bataille, también, ver lo erótico que hay en el arte, ¿no?, no disociarnos de un erotismo, ¿no? En fin, igual no respondí nada, pero un poquito por ahí. Pienso en relación a lo que les escucho sobre, bueno, tú aludiste, Irán, a la rivalidad mimética, ¿no?, Sí. de René Girard. Y en ese sentido pareciera tener que ver con un devenir en Occidente platónico, ¿no?, en relación a cómo es que se construye, cómo se forma el ciudadano. Hay una noción ontológica que se desprende del planteamiento ilustrado, por supuesto, ¿sí?, y que se dirige a una crítica hacia el considerar que la naturaleza es salvaje o violenta, porque pareciera que por ese costado estaríamos naturalizando esa condición en el animal humano, ¿no? Por el otro lado habría un cierto, bueno, el contractualismo implicaría otro tipo de manejo sobre una condición de una naturaleza asumida como, digamos, no violenta, que sería una postura también distinta a la de Hobbes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay algunos críticos que le han señalado a Girard esta displicencia hacia los textos de Platón en relación al no considerar que no solamente el proceso mimético se está dirigiendo a una condición de reproducción en cuanto a fundamentalmente la imagen, ¿no?, sino que es muchísimo más complejo. O sea, es decir, en Platón hay muchos pasajes, en República y en otros diálogos, en donde la manera en cómo se produce esta réplica tendería a formar al ciudadano, no únicamente a nivel de cómo se está presentando, ¿no?, o se reproduce la imagen, sino a formarlo. Entonces, ¿ante qué tipo de ontología estamos con esta discusión entre una razón que se asume capaz de darse certeza a sí misma, ¿no?, y los antecedentes que implican una naturaleza buena, ¿no?, y la otra que tendría que ver con una naturaleza violenta, ¿no? Caray, yo no voy a aceptar invitación, no, muy buena pregunta. A ver, ¿por dónde partimos? Es decir, ¿qué tenemos con la idea de la violencia? Normalmente hay algo que nos repele de la violencia y es la imagen. Es decir, cuando vemos una escena violenta, nosotros nos comprometemos ante dicha violencia. Y digo, si no hay un mecanismo sádico, ¿no?, por decirlo,
pues inmediatamente la padecemos, ¿no? Visualmente, ¿no? Bajo la réplica, etc. Pero ¿qué sucede al interior, en la estructura misma del deseo? Por ejemplo, el deseo es sumamente violento, nada más que hay canales de la violencia, canales institucionales, canales contractuales, etc. Sí, claro, es como ver al niño, pues el niño no significa que sea bueno o malo por naturaleza, ¿no? Eso ya es una carga ontoteológica en un discurso sacrificial, en un discurso de chivo expiatorio, etc. Las religiones, pues, y la conciencia judío-cristiana, para bien o para mal que tengamos todos nosotros, ¿no? Sea esa de Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto, o sea la del creyente, etc., ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, el niño no es bueno ni malo, el niño simplemente sabe que puede poseer o que puede transgredir los límites que se le han impuesto. ¿Cuándo viene su conciencia moral? Su conciencia moral no viene precisamente de la relación bien y mal, sino de su acción y su deseo. Entonces no es de que seamos contractuales, evitamos o contenemos la violencia, porque la violencia, sin duda, ese es el punto, ¿no? ¿Qué ontología es si es connatural en nosotros? ¿A qué ontología estamos apelando? No hay que hablar de una ontología, no hay que hablar de una naturaleza humana que en esencia es violenta, porque lo que estamos haciendo es el metarrelato, lo que estamos haciendo es la mediación, etc. René Girard, por eso yo creo que se queda a un nivel de dar un diagnóstico de las sociedades sacrificiales, las sociedades que parten, evidentemente, de Atenas, ¿no? Jerusalén, etcétera, ¿no? Y que en esa fusión es lo que reproducen como un ideal civilizatorio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue del chivo expiatorio? ¿Qué es lo que sigue del sacrificio, etcétera? Sumamente complejo. Girard se queda en el diagnóstico. ¿Cómo podríamos hablar de el auténtico humano sin reproducir los mismos canales, ¿no? Análogamente es lo que pretende Heidegger, por ejemplo, ¿no? Cuando habla acerca de este Dasein que no reproduce los canales de la ontoteología, etc. El camino al habla, en fin, el ser está por expresarse, y esas frases muy heideggerianas, ¿no? Para por llegar, en fin. Ese es todo un tema porque estamos pensando en el límite. Discursivamente, ¿cómo pensamos en el límite? ¿No? Esa es la evocación, precisamente, de construir el lenguaje tradicional de la filosofía, ¿no? El lenguaje de pensar que el concepto engloba una realidad, ¿no? O pensar platónicamente que ahí está una verdad, ¿no? Es mejor pensar que el concepto es la imagen, ¿no? La reconstrucción de la imagen o la transgresión de la misma. Es esa misma forma de que cuando vemos la violencia, pues finalmente cómo actuamos delante de ella. Un profesor maravilloso que me dio Kant, muy muy bueno, ¿no? Carlos Mendiola, ¿no? Está en el verbo, precisamente me dio Kant. Lo situaba en un ejemplo para entender lo que es la parte cuando entra en el sujeto no las formas de la razón pura, sino ya la razón práctica. Es decir, no la reproducción como de el mundo, el fenómeno, cómo lo aprende, cómo se anticipa la experiencia, bla, 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 todas las categorías kantianas, ¿no? Es decir, cómo no ser máquina, ¿no? Porque uno como humano simplemente hace imágenes y tiene la imagen y la carga consigo como fenómeno. ¿Cómo actúa uno moralmente? Porque si solamente uno tuviera ese tipo de cualidad, lo que hace es claro. Tenía el ejemplo de un cañón, ¿no? Y tenemos un cañón que está apuntando a un sujeto. Sabemos por razón pura, por leyes newtonianas, que pues, la trayectoria de la bala va a ser una parábola, la fuerza de impulso va a determinar dicha parábola, etcétera, va a impactar en el tiempo 2 al individuo, etcétera, ¿no? Bien, pero ¿por qué actuamos? Y esa es la duda. ¿Por qué podemos quitarlo de la trayectoria de la bala? La esperanza kantiana era cifrar precisamente esa moral cuando la razón entra en un desuso de sí misma, ¿no? Es decir, cuando la razón no solamente es razón pura o razón operativa o razón funcional, instrumentalizada, en fin, aunque no sean palabras kantianas, ¿no? Sino cuando la razón enloquece, ¿no? Precisamente.
Por eso la cita de Barón Munchausen, ¿no? Por eso esta idea de que, claro, en la estética hay una ética, sin duda. En la estética hay una forma de pensarnos en otra ontología, ¿no? No la ontología del concepto, tal vez no la ontología, pues sí, de los límites de la filosofía. Yo creo que Todorov es un pensador que apela e incluso tiene fe en que el comportamiento humano se tenga que cimentar nuevamente, o por lo menos entrar a la discusión que sea a partir de la moral, al respecto de lo ontológico. No lo dice tan claramente. Yo creo que tiene que ver con las ideas de moda en Francia, ¿no? En ese momento que escribió el libro, o con cosas de esas. Pero es en nuestro tiempo algo atrevido y hasta distante centrar en la discusión ontológica el asunto de la moral. Situarse entre los pensadores que creen en la moral, prescindiendo de un método o de una dialéctica que pueda dar una moral, digamos, universal, sino más bien en esto que yo mencioné sobre el derecho natural, que se refiere a un derecho objetivo, que no puede ser subjetivo. Todorov es en eso sí es muy concreto, cuando dice a civilización y a barbarie les da una categoría de acción, no nada más de idea o de constructo, sino les da les da capacidad de acción. Pero dice civilización y barbarie son connaturales al ser humano. Y al principio pone unos ejemplos, incluso efectivamente de los grecolatinos. Recuerdo que hace una cita de Heródoto sobre un rey espartano. Ya ven que en ese tiempo los reyes sí le entraban a la guerra. Entonces, cuando derrotan a los persas y alguien le aconseja, los persas les quitan la cabeza y las cuelgan en su caballo, mínimo eso. Y dice, no, yo sí soy civilizado, ¿cómo voy a hacer eso? Es una decisión que tiene ahí en lo ontológico y en la consecuencia cotidiana. No sabemos ese rey qué tanto perdió en la guerra. Sin embargo, tomó la decisión de no comportarse de esa manera que a él le parecía una barbarie. Todorov menciona ese pasaje de Heródoto. Yo creo que partiendo de que barbarie y civilización son dos conceptos llenos de contenido que perviven en lo más íntimo del ser humano, yo sí creo que está apelando a que lo ontológico y la acción tengan como plataforma lo moral. Y además aspira, me parece Todorov, a que eso llegue de alguna manera a institucionalizarse. Que una idea que puede parecer tan distante, es de verdad, es muy complicado de verdad centrar la discusión del comportamiento del ser humano en lo moral. Hoy en día es algo sumamente complicado, es algo, pareciera retro, ¿no? En verdad, hay posturas, incluso pleitos de pensadores sobre los que creen en la moral y los que dicen es que eso no puede ser algo objetivo, ¿no? Tal vez porque yo soy proclive a ello, pero sí creo que existe
o que puede existir, o que podemos construir, así como hemos construido civilización y barbarie, porque pervive en nosotros, se puede construir un derecho objetivo, que no esté subordinado a culturas, ¿no? Me voy a permitir dar un ejemplo que pone el doctor José Porfirio Miranda, cuando habla de los naturalismos. Dice que si estuvieran sentados en una mesa de cualquier cultura y la discusión fuera que estrangular niños es bueno o malo, pues todos estarían de acuerdo que está mal estrangular niños, de la cultura que fuera. Pone eso como ejemplo para apelar a un derecho objetivo, que no tenga que ver con cultura. De repente decimos, bueno, pues es que allá en el Oriente, no tan lejano, sino próximo o medio, las mujeres deben tener cierto comportamiento, o no tienen la calidad para hacer ciertas acciones sociales. O sea, ya es así, ¿no? Y es normal y de alguna manera lo permitimos. Es algo a lo que se refiere mucho todo, y es algo a lo que yo me refiero, que relativiza todo ese tipo de derechos que son subjetivos, porque dependen de una geografía, dependen de una cultura e incluso dependen de una autoridad religiosa gubernamental, ¿no? Es Estado religioso, en ese caso. Pero hay otros muchos, ¿no? Hay otros muchos. Aquí en nuestra misma geografía nacional hay lugares donde, no sé, parece que está dentro de su categoría de valores de algunas familias. Perdón que me insista yo en el caso de las mujeres, pero es que me impacta mucho, ¿no? Que es vender una hija puede ser como parte de que la familia salga adelante, ¿no? Y a nosotros nos puede parecer escandaloso, pero de verdad hay lugares donde eso es como parte de supervivencia, ¿no? Que mencionabas algo, maestro, sobre la supervivencia tiene que ver con hacer cultura, ¿no? Entonces, yo creo que Todorov, al aventurarse a afirmar que civilización y barbarie toman acción en el ser humano, yo creo que sí está pensando en la moral, en centrar el asunto de la moral o de la ética, de la integridad, en la plataforma de lo que puede construir un derecho objetivo o lo que puede dirimir muchos de los conflictos que, independientemente de que den para presas bélicas, tienen que ver con las estructuras de pensamiento heredadas generacional y generacionalmente en diversos pueblos, ¿no? En diferentes culturas. Insisto, situar la plataforma de acción del ser humano en la moral es una discusión hoy sumamente difícil, ¿no? Quise rescatar a propósito el término de naturalismo, quise traerlo aquí, porque sí creo definitivamente, ¿no? y no como una utopía, sino como parte de lo que puede ser la civilización misma, pero no hablando de algunos pueblos, sino la civilización misma, lo digo de manera diacrónica y en el devenir del ser humano, del neolítico para acá, pues, en todo el mundo, que sí puede existir, podemos construir un derecho objetivo, que no dependa de geografías, que no dependa de culturas, que no dependa de tradiciones, o peor aún, de mandatos divinos, gubernamentales, o más todavía estrechos de derechos positivos. Hay un tema que trabaja Todorov en varios de sus textos y que tiene que ver con esta crítica que le hace a Huntington en cuanto al choque de civilizaciones en relación a la identidad, ¿no? Y la identidad ha venido configurándose en un discurso político que implica la distinción entre amigo y enemigo, o sea, de una manera muy casi inmediata. Ser parte de una comunidad implica desconocer
otras, pero no solo, sino mirar a esas otras como una posibilidad de desbaratar lo que nosotros hacemos al interior, ¿no? En Occidente eso tiene una trayectoria muy puntual y es Descartes, y lo que construye justamente Descartes es un cogito que implica el ejercicio de un cierto tipo de razón que se va constituyendo en algo que continúa manifestándose con una supremacía todo el tiempo y en diferentes campos, ¿no? Que quizá pudiéramos sintetizar en esto de yo. Entonces, sería interesante escucharlos, ¿qué es eso del yo? ¿No? Bueno, yo partiría de que no hay una integridad como tal de yo, no es una estructura monolítica, no está en la glándula pineal o cosas por el estilo, ¿no? Sin duda, ¿no? Es un tema que va teniendo un viraje, ¿no? Luis Dumont tiene un texto maravilloso, ¿no? Que es de la identidad, ¿no? La construcción de la identidad, en fin, ¿no? Entonces, el tema es como el yo va teniendo estas formas de, primero, defender casi médicamente con Descartes, ¿no? La idea de la integridad del yo y el Tratado del Hombre, sus escritos pues ya póstumos, en realidad creo que los publican ya después del muerto, trata de ubicarle en un lugar como cerebral, ¿no? Y los espíritus animales, la transferencia, etc. Pero no hay una integridad del yo, es decir, el yo es una construcción metanarrativa, sin duda, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues obviamente hay una forma tripartita del yo, creo que tú sabrás más del tema, no me voy a meter en eso, pero ¿hacia dónde voy? Incluso, o sea, conozco más del ámbito de Deleuze, o sea, el antiedipo, por ejemplo, deconstruye incluso la idea psicoanalista, es decir, el yo es una suerte de forma donde uno territorializa su deseo, ¿no? Y muestra una ¿cómo sería la palabra? Pero ausencia de territorialidad, ¿no? Es decir, el rizoma es la imagen, ¿no? Si quisiéramos transformarlo en una imagen, lo que tenemos son estas estructuras arborescentes donde no hay un centro, precisamente. Uno no es el mismo constante. Uno dialoga consigo y entra como en esta suerte de paranoia, ya me van a empezar a ver raro, ¿no? Pero una suerte de paranoia porque se convierte en un sujeto de varios discursos. Cuando yo les digo, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? Uno actúa de determinada manera cuando es alumno, actúa distinto cuando está con su familia, actúa distinto cuando está con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la imagen que podría tener el propio Deleuze y Guattari, la idea de que es un rizoma, en realidad no hay un yo, sino que hay apropiaciones discursivas. Pero ¿de dónde emanan? Si nosotros buscamos, bajo el discurso esencialista, decir, claro, el yo es un principio de apercepción sintético, como decía Kant. Es decir, no podemos tener una muestra de dónde está el yo, no es cuando nos vemos al espejo, es nuestro rostro, pero es un supuesto que está comprobado objetivamente, porque sin él no funcionamos, tal cual. Sí, hay toda una idea clínica en Occidente, o sea, la racionalidad es clínica y es ortopédica, en el sentido de corrección de estructura. Por eso hablan del yo. Foucault obviamente tiene todo este recurso, ¿no?, para hablar de nacimiento de la clínica, ¿no?, etc. Pero no existe tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que existe? Pulsiones que de pronto emanan, y estas pulsiones se convierten en autodefensa precisamente ante el otro. Sí, es una mirada como decir, bueno, el otro está siempre al acecho, ¿no?, en la estructura de amigo-enemigo, ¿no? Es necesario para que yo sobreviva y coexista en este mundo partir de que hay alianzas y hay personas que van a deconstruir esas alianzas, ¿no? Culturalmente estamos casi, no me gustaría decir la frase, pero determinados, ¿no?, a pensarlo así, porque se ha construido la cultura de ese modo. Mauricio Swadesh, ¿no?, que escribió un libro sobre la gramatología, ¿no?,
tiene la noción de que existen protolenguajes, ¿no? Y tiene un ejemplo maravilloso en esta idea, origen y estructura del lenguaje. Piensa, esencialistamente, de que existió un protolenguaje, pero previo a eso se hace hipotéticamente la pregunta de decir, bueno, ¿cómo hubiera sido este hombre, ¿no? Casi en los límites, ¿no? De ser Homo sapiens, sapiens, ¿no? Y anterior, ¿no? Cromañón, me parece, ¿no? En fin. ¿Qué sintió en ese momento y cómo pudo reconstituir el objeto de la realidad como tal? Pues precisamente es como si nosotros pensábamos, estamos viviendo como en un sueño y de pronto despertamos de ese sueño y le damos un valor y un privilegio a la conciencia sobre la inconsciencia. En ese mundo es cuando se crea el objeto, es cuando se crea la defensa, es cuando se crea el amigo enemigo, es cuando de pronto la naturaleza pues ya no es tan bonita, ¿no? Tan inocente, ¿no? Tan en el paraíso, ¿no? Y de pronto entra pues todo el contexto simbólico. Nos vemos desnudos ante que Dios, que se presenta como amenaza, etcétera, etcétera, ¿no? Y está la construcción cultural para explicar simbólicamente ese salto. Sin duda pues es una hipótesis, ¿no? Bueno. Sí, todo lo que dice que se presenta el yo a partir de que se da el encuentro con el otro, ¿no? Es un efecto. Especular fundamentalmente, no especular. Entonces, bueno, pues, no lo agotamos. La invitación es acercarse a otro pensador, es Bela Todorov. Agradecerles que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias, Irán, ¿no? Y pues en septiembre tenemos otra fecha sobre el Marqués de Sade, ¿no? Esperamos verlos por acá y pues buenas noches.